Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales. El mío, Johnny Ramírez Johnson. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que en este momento podemos apartarnos de todas nuestras ocupaciones para dedicar un tiempo al estudio de tu palabra y a recibir tu Espíritu Santo. Bendícenos de esa forma porque tú lo has prometido. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos estudiando la reconciliación, no ahora con Elías, sino con el segundo Elías, que es el hermanito Juan el Bautista. Si los comparamos a Juan el Bautista y a Elías el Tishbita, ¿cómo sale la comparación? Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos que hacer ninguna comparación porque el Señor Jesús mismo dijo que ese profeta es el más grande de todos los profetas, Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista hablaba y predicaba la reconciliación porque él estaba preparando el camino para Jesús. Y entendemos, Rafael, que la profecía del tiempo del fin es que le toca a la iglesia preparar el camino para Jesús de nuevo. Ahora nosotros, la iglesia, somos Juan el Bautista y somos Elías también. Pero estamos preparando ¿para qué venida de Jesús? Para la segunda venida, la más importante de todas. Y así, Rafael, nos toca a nosotros también vivir reconciliando en el Jordán. Y esto nos lo dice la Escritura en Lucas 3:3, nos da la agenda que tenía el hermanito Juan. ¿Cuál era esa agenda? Dice allí, y recorrió toda la comarca del Jordán proclamando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El estilo que utilizaba Juan era un estilo de frente y a todo dar, porque él no estaba tratando de hablar con cariño y persuasión, sino que estaba hablando directo y sin ningún rodeo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la manera como le predicó al hermanito Herodes Antipas, el más malo de los malos. Pero antes de llegar a Herodes Antipas, este asunto de que él predicaba por la comarca del Jordán, proclamando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, tenemos que ponerlo en contexto. Porque los judíos se bautizaban, algunos semanalmente, otros periódicamente, de una manera consuetudinaria. Lo hacían, no era todos los días generalmente, pero ellos tenían tinajas de agua para hacer estos bautismos rituales de limpieza. Esto lo sabemos, por ejemplo, con las bodas de Caná y de Galilea, que cogieron el agua que estaba en las tinajas, que eran para el rito de la purificación. Entonces, Juan el Bautista no está inventando un nuevo rito, Rafael. Él está usando el rito que hacían ellos. Y ahora dice, este es de una manera especial. Este es no para la limpieza moral, no para la limpieza ritual, sino para la limpieza moral. ¿Qué quiere decir esto, Rafael? Bueno, es la calidad del mensaje, la calidad de la experiencia que ellos iban a tener. Y déjame vamos a leer el siguiente pasaje. Producid pues frutos que correspondan a un sincero arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos por padre a Abraham, porque os digo que de estas piedras puede Dios suscitar hijos a Abraham. Juan estaba muy consciente que el arrepentimiento que él estaba llamando era un arrepentimiento del corazón y del espíritu. O sea que tenía que llegar a esa parte del orgullo,
Tenía que llegar a esa parte donde ellos tenían esa seguridad, no basada en una relación con Dios, sino en la parte física de que ellos tenían el ADN correcto, ellos tenían la sangre en sus venas correctas y que por ese aspecto físico, entonces ellos estaban bien. Pero Juan les estaba señalando a ellos que lo que Dios quiere es algo de una calidad diferente, de una naturaleza diferente, no algo físico, sino algo del corazón. Y entonces el hermanito Juan el Bautista, como tú insinuaste anteriormente, ahora lo digo yo claro y pelado, no fue a ganarse un título a la universidad, una licenciatura en relaciones públicas. El versículo 9 del capítulo 3 prueba el punto. Y ya también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. Y eso se lo estaba diciendo a quiénes. Bueno, a toda su audiencia. Era una audiencia mixta que contenía no solamente a los pecadores que venían de curiosos a ver de qué hablaba este predicador, sino que también los mismos fariseos y saduceos que venían a ver quién era este profeta que ellos no conocían y que no estaba bajo el control de ellos. Así que el mensaje que él estaba dirigiendo sobre ese orgullo de la raza de Abraham, ahora aquí lo está diciendo de otra forma. De la forma clara y pela, y de la forma clara y pela también, él traduce lo pululante espiritual, que mucha gente le gusta quedarse en lo pululante espiritual. Van a la iglesia y se dan golpes en el pecho, y estoy consagrado a Dios y yo me arrepentí. Y eso no quiere decir nada, son palabritas nada más. Juan lo traduce al diario vivir. En el verso 11 de su sermón que está registrado allí en Lucas 3, está claro. Y respondiendo les decía, el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene, y el que tenga que comer, que haga lo mismo. Eso no es fácil, Rafael, porque en ese tiempo 2 túnicas era de gente rica. La inmensa mayoría de los ciudadanos, de los habitantes, tenía solamente una ropa que ponerse y se ponía la misma ropa todos los días. Cuando había que lavarla, se quedaban con un trapito con la ropa interior y mientras se secaba y se lavaba, y entonces se la volvían a poner la mismita ropita. Y los que tenían 2 túnicas eran los ricos. Y les está diciendo aquí el hermanito a ellos. ¿Y cómo se traduciría esto al diario vivir de nosotros? ¿Estaría dispuesto a decir, Juan, si tú tienes 2 carros, regálale un carro al que no tiene ninguno? Te vas a meter en problemas, Johnny. Yo estoy en problema, pero para mí es fácil decirlo porque yo tengo un solo carro. Entonces, a los que tenemos un solo carro, lo que nos está diciendo es, abre los ojos y dale en tu carro cabida a los que van caminando y llévalos tú de un lugar a otro. Y esa cosa pululante de espiritual, aquí nos dice el hermanito Juan que se traduce de manera clara y específica al diario vivir. Sí, bueno, Johnny, es el tema del sacrificio, porque si la Escritura nos dice a nosotros que debemos de sacrificarnos a favor de los demás, que debemos de dar, es porque ya Dios dio ese ejemplo. Ya Dios demostró que Él tiene el espíritu de sacrificio y el espíritu de servicio hacia los demás, y por lo tanto, nosotros teniendo ese ejemplo, Jesús dice que seamos perfectos como Dios es perfecto. Y el Antiguo Testamento dice que seamos santos como Dios es santo. O sea que el estándar que nosotros tenemos para emular no es un estándar humano, sino que es un estándar divino. Es lo más alto. Es como para que nosotros digamos, es imposible para mí poder alcanzar ese estándar y poder alcanzar ese nivel de sacrificio. Y por lo tanto eso quiere decir que dependemos de Dios, que nos reconcilie con Él para que nosotros podamos tener ese servicio. Gracias, queridos hermanos. Muchas gracias.